Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Isenacode, bienvenidos a un nuevo titulares. Esta semana han salido los iPad Pro M2, entre otros productos que ya os hemos comentado toda la información. Y ha salido un detalle súper interesante. ¿Podría tener el iPad Pro MacOS? Bueno, pues parece que sí. Hablaremos de ello, del futuro de Netflix, que parece que Stadia tiene cositas que decir al respecto, del futuro del HomePod. Bueno, al final de las últimas noticias que tenemos que poner encima de la mesa de Isenacode. Pero antes de comenzar, deciros que el sponsor de este vídeo es cdkdeals.com. Es nuestra web referencia de códigos. Lo cierto es que puedes comprar licencias de Office 365, de Windows 10, de Windows 11, lo que tú quieras. Tiene también videojuegos, accesorios. Échale un vistacito porque además si ponéis el código de Isenacode, el código SN18, os van a hacer ahora mismo un 30% de descuento, así que aprovechadlo. Yo tengo mis licencias de Windows y de Office ahí compradas, unos precios de escándalo. Os recomiendo que le echéis un vistacito si queréis software de calidad a un precio de derribo. Tenéis los códigos en la propia plataforma, podéis pagar por PayPal. Sí que es verdad que, como os digo, son licencias para canjear en una sola máquina, ¿vale? Pero tienen un precio impresionante en nuestro sponsor. Os dejo los links en la descripción para que ahorréis un dinerito. Dicho esto, chicas, chicos, venga, vamos a poner la intro y arrancamos. Bueno, comenzamos con una información que nos detalla el leaker Majin Buu. Hay que poner contexto, quiero decir, no es Mark Gurman, no es Ming Chi Kuo, pero da detalles interesantes y en el pasado ha acertado varias cositas. Nos dice Majin Buu que según sus fuentes, Apple está probando ahora mismo una versión reducida, una, dice, smaller version of macOS, exclusivamente para los iPad Pro con chip M2 que han salido esta semana. Nos da más información, nos dice que Mendochino sería el nombre en clave de macOS 14. Va a salir la semana que viene en macOS 13 Ventura. Lo cierto es que para junio del año que viene se espera que en la Worldwide Developer Conference, como pasa cada año, veamos el nuevo software de Apple, entre ellos macOS 14. Pues bien, nos dice Majin Buu que se llamaría este macOS 14 Mendochino y también nos da indicios de que llegaría fragmentado. Una versión completa de macOS 14 para el Mac y una versión más pequeña, reducida, para el iPad. No tengo muy claro esto, pero añadiendo lógica a esta filtración, bueno, es fácil pensar que iPadOS por fin va a dar un paso adelante. Tiene todo el sentido del mundo porque es que ahora mismo la arquitectura de un iPad y la arquitectura de un Mac al final comparten el mismo procesador, la misma arquitectura, por lo tanto también podrían compartir pues también el mismo sistema operativo. Sí que es verdad que son conceptos diferentes. Uno es pantalla táctil, otro es pantalla convencional con teclado, trackpad o ratón, rollo ordenador, ¿no? Entonces, no tienen por qué ser exactamente iguales, pero sí que pueden ser muy parecidos y sobre todo lo importante es que el mismo software de Mac llegue también al iPad, que es lo que muchos estamos esperando. Parece que la convergencia entre el Mac y el iPad está cada vez más cerca. Bueno, este concepto que ha presentado Lenovo me parece espectacular. En los eventos Lenovo World de 2022, Lenovo ha presentado este smartphone que tiene pantalla de 6,4 pulgadas, pero que la pantalla se enrolla convirtiéndose en un smartphone de pantalla de 4 pulgadas. Me parece un concepto súper interesante porque no es un equipo con pantalla plegable que con todos los problemas que esto pueda acarrear, sino que es un concepto diferente. Evidentemente esto no va a salir al mercado, simplemente es una propuesta, pero es una propuesta más de las que ya hay sobre la mesa de pantallas flexibles. Por lo tanto, veremos a ver cuál es el futuro, pero a mí este concepto me gusta mucho. Tener un smartphone convencional que para guardarlo en portabilidad, meterlo en el bolsillo, se nos haga más pequeño. También Lenovo nos presentó un ordenador portátil, un laptop, pues que hacía lo mismo con la pantalla crecía en altura. Oye, me parecen conceptos bastante chulos. Veremos a ver cómo se acaban implementando en el mercado final, pero sin duda el futuro de la tecnología es apasionante. Bueno, hablemos ahora de los iPhone con pantalla plegable y también de los iPad con pantalla plegable. Y es que Ben Wood, que es el jefe de investigación del laboratorio CCS Insight, ha hecho recientemente una entrevista en el medio CNBC.
Y lo cierto es que ha dado datos interesantes. Nos dice que efectivamente se conoce que según los rumores, que Apple está trabajando en un concepto de iPhone con pantalla plegable en diferentes variantes, quizás una enrollable, quizás una plegable, un fold más pequeñito, un iPhone que se convierta en iPad. Pero Ben Booth nos reconoce que esto sería un riesgo, que de salir saldría muy lejos, allá por el 2025, porque todavía la tecnología no está preparada para que sea un producto que realmente funcione a la perfección. Se conoce, según los rumores también, que Apple está en colaboración con LG para crear un cristal para la pantalla que sea ultra fino y que permita tener equipos con pantalla plegable, flexible. Pero todavía está lejos, todavía no existe, y los móviles que tienen pantalla flexible no es más que un plastiquito más o menos duro, pero no es un cristal, que es lo que realmente pues da fuerza a la pantalla. Bueno, el tema es que este analista nos habla de que quizás el iPhone plegable no lo acabamos de ver nunca. A mí es un concepto que tampoco me quita el sueño, me gusta más el concepto que os he enseñado antes de Lenovo, pero lo que sí me gusta mucho es lo que nos ha dicho. Nos dice que para 2024 quizás lo que vemos plegable de Apple es un iPad que ya nos dijo Ross Young que tendría pantalla de 20 pulgadas y que Apple ya estaba testeando. Esto lo cambia todo, porque de verdad que un iPhone que se convierta en iPad, el concepto es muy chulo, pero físicamente tendríamos un iPhone demasiado gordo y un iPad que tendría una pantalla con una relación de aspecto que ya no sería un iPad. Entonces tendríamos un híbrido que no acabaría de mejorar lo que ya tenemos con un iPhone y un iPad, no creo, ¿eh? Veremos a ver qué es lo que nos depara el futuro. Si lo hacen bien, evidentemente el concepto es maravilloso, pero parece que según el Samsung Fold, pues el concepto es algo abstracto, diferente, y a mí particularmente no me parece recomendable a día de hoy. Cuando esto vaya bien y esté la tecnología bien depurada, adelante, yo creo que sin duda los plegables son el futuro, ¿no? Pues me parece muy interesante el concepto de iPad más que de iPhone plegable. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos un iPad en dos partes. Tenemos la propia tablet, pero luego tenemos el teclado por otro lado, ¿vale? ¿Veis la idea? El tema es tener un iPad plegable que sea todo una misma pieza y que no tengamos por un lado un teclado físico y por otro lado la pantalla. De esta manera podríamos tener con este iPad plegable pues una pantalla táctil, que quizás por Haptic Touch podríamos simular un teclado lo más físico posible. No sé, podemos tener una bisagra para poner la pantalla del iPad en una posición pues que nos guste, y solo teniendo una sola pieza de iPad, no tener por un lado el teclado o una tapa y luego el iPad. Me parece algo muy interesante, ya que el iPad lo utilizamos ya en dos partes. Bueno, pues si lo pueden unificar, me parece que tiene más sentido el iPad plegable que el iPhone plegable. ¿Qué os parece a vosotros, chicos? El vicepresidente de juegos de Netflix, Mike Verdu, ha hecho una entrevista recientemente a TechCrunch y ha dado datos bastante interesantes. Nos hablan de que, pues bueno, el tema de incorporar juegos en la plataforma de Netflix es algo que no ha hecho más que comenzar. Me parece muy interesante porque Netflix nació primero como un videoclub, donde se alquilaban películas, evidentemente, ¿no? Y también en los videoclubs había históricamente videojuegos de alquiler. Quizás no en videoclubs, ¿no? Quizás eran más tiendas de videojuegos, pero que también se podían alquilar videojuegos. Entonces, yo creo que encaja bastante bien este concepto con Netflix. Según Mike Verdu, vicepresidente de juegos de Netflix, se ha creado un estudio en el sur de California para mejorar los juegos en la nube y para incorporarlos a Netflix. Recientemente hablamos de que Stadia va a desaparecer. Y habla Mike Verdu al respecto, nos dice de que la plataforma como tecnología era perfecta, realmente funcionaba súper bien. El problema de Stadia era más bien el modelo de negocio, más que la tecnología. Cuando Google anunció que cerraba Stadia, ya dijo que la tecnología estaba ahí y ya daba pie a pensar por lo menos que la querían licenciar a otras compañías. ¿Por qué no Netflix va a subcontratar la tecnología de Google Stadia para incorporar juegos en la nube? Quizás no todos los juegos, pero a lo mejor desarrollan un juego AAA y lo meten en Netflix para darle exclusividad a la plataforma. Esto me parece brutal porque hoy en día pues hay que meter prácticamente tantos miles de euros para fabricar un videojuego, o para desarrollarlo mejor dicho, que para hacer una serie, por ejemplo, o una película, ¿no? Netflix ya mete ese dinero para producir películas y series.
¿Y por qué no dedica parte de ese presupuesto para crear también videojuegos? Videojuegos como The Last of Us que acaban siendo series después. ¿Entendéis el concepto? Esto haría grande a la plataforma de Netflix. Me parece que el futuro de la narrativa del cine pasa también por los videojuegos, donde nosotros podemos interactuar, y creo que es una propuesta muy interesante, incorporar los videojuegos en streaming, en la nube, en la propia plataforma de Netflix. Haciendo una reflexión, sí que vemos que Apple tiene su propuesta de Apple TV Plus, Amazon tiene su propuesta de Prime Video, o sea, al final todas las grandes compañías como Disney, Amazon, Apple, HBO incluso, tienen una productora muy potente detrás, ¿vale? O otro modelo de negocio diferente a la creación de contenido en streaming. Netflix no. Netflix parece que exclusivamente se dedica a su propia plataforma y no tiene nada más. Entonces, hacerla más grande incorporando juegos en streaming me parece la clave para el éxito, porque si sacaran un videojuego que sea exclusivo, que solo estuviera en Netflix y tuvieras que pagar su suscripción para poder jugar, además que lo podrían sacar por fascículos, no podrían sacar, no tendrían por qué sacar un juego completo, sino que podrían sacar un juego un mes, al mes siguiente un DLC, al mes siguiente otro DLC. Yo creo que sería una estrategia muy interesante. Ojo con lo que dice Mike Verdu, que parece que van a tirar por ahí. Bueno, en un reciente newsletter Power On, Mark Gurman nos habla del futuro del HomePod y nos habla de un concepto espectacular. O sea, ¿os imagináis un HomePod como el que tenemos ahora, evidentemente con un diseño diferente, pero con un brazo? Un brazo por MagSafe donde nosotros podríamos poner ahí nuestro iPad imantado. Me parece un concepto muy interesante. Sí que es verdad que Apple es mucho de no canibalizar productos. Quiero decir, Apple te quiere vender un Mac y te quiere vender un iPad también. Por esta misma regla de 3, Apple, pues como cualquier empresa al final, te va a querer vender un HomePod y además también vender un iPad. Si sacaran un HomePod con pantalla, a lo mejor uno de los dos productos no lo venderían, ¿no? Me parece mucho más interesante que saquen un HomePod con un brazo que se venda como accesorio, que tú lo puedas colocar para la cocina o para lo que sea y que tú puedas tener un iPad ahí pinchado que tú puedas sacar y moverlo por la casa como te plazca, que sea el iPad quizás de la familia. Y por favor, que metan en el próximo iPad OS, a ver si con macOS 14 y esta convergencia que estamos hablando llega por fin el multiusuario al iPad, porque el iPad para mí es un equipo como un ordenador que hace otras cosas, que no llega a ser tanto un ordenador, pero permite hacer muchas tareas. Y lo que quiero decir es que es un equipo multiusuario, que mi iPad lo utiliza mi mujer o lo utiliza mi hija, y si tuvieran sus propias cuentas en el iPad, yo creo que sería algo increíble. O sea, tenemos multiusuario en el Apple TV y no en el iPad, es que no se entiende. Venga chicos, estas han sido las noticias de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo amigos. Chao, chao, chao.